El polvo danzaba en los rayos de sol que se filtraban por la única ventana del ático. Mariana pasaba el trapo por las cajas apiladas, suspirando cada vez que encontraba otra reliquia de su abuela Elena. 3 semanas desde el funeral y apenas podía creer que ya no estaba. Sus dedos se detuvieron sobre un álbum de fotografías forrado en terciopelo azul descolorido. Al abrirlo, notó que el forro interior se despegaba en una esquina, como si hubiera sido manipulado repetidamente. Curiosa, metió los dedos en esa pequeña abertura y extrajo un papel amarillento. Era una fotografía antigua, partida exactamente por la mitad. Mostraba a Elena, radiante y joven, quizás de 20 y pocos, abrazada a un hombre que Mariana jamás había visto. No era su abuelo Roberto, de eso estaba segura. El extraño sonreía con familiaridad, con un brazo posesivamente alrededor de la cintura de Elena. Mariana dio vuelta a la fotografía con manos temblorosas. En la esquina inferior, una caligrafía desvanecida por el tiempo marcaba una fecha. Agosto 1962. Debajo, una frase incompleta. Siempre nuestro se... El resto permanecía en la mitad perdida. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras examinaba el rostro del desconocido. Tenía algo familiar en los ojos, algo que le resultaba inquietantemente cercano. Mariana miró de nuevo la fotografía, luego su propio reflejo, en el pequeño espejo colgado en la pared del ático. La forma de los ojos, la curva de la sonrisa. No podía ser coincidencia. Su corazón se aceleró con una certeza perturbadora. Este hombre estaba conectado. Elena dejó el trapo a un lado y se sentó en el suelo polvoriento del ático. A sus 32 años, jamás pensó que regresaría al pequeño pueblo que la vio. Crecer para encargarse de vaciar la casa de su infancia. La muerte de abuela Carmen hacía 3 semanas había cambiado todo. La casa, con sus paredes desconchadas y su olor a madera, vieja, guardaba los recuerdos de una niñez que terminó bruscamente con el accidente de sus padres. Sus tíos llamaban cada día presionando para vender el lugar. Según ellos, mantener la propiedad era un gasto innecesario. Elena recorrió con la mirada las fotografías enmarcadas que había encontrado en una de las cajas. La abuela siempre la había mirado de manera especial, como si supiera algo, que el resto de la familia ignoraba. Durante sus últimos años, Carmen había insistido en que Elena regresara, en que tenían conversaciones pendientes que nunca llegaron. Ahora, entre el polvo y los recuerdos, sentía el peso de esa promesa incumplida. Los rayos del atardecer se colaban por la ventana, iluminando una esquina donde sobresalía lo que parecía ser un antiguo baúl de madera. Elena se incorporó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. Algo le decía que en aquella casa, entre las sombras del pasado, encontraría respuestas a preguntas que nunca se había atrevido. El viejo escritorio de caoba crujió cuando Elena abrió el cajón principal. Las bisagras oxidadas revelaron carpetas amarillentas y recibos descoloridos, testigos silenciosos del paso del tiempo. Sus dedos rozaron el fondo del cajón, notando una irregularidad en la madera. Presionó suavemente y el falso fondo cedió, revelando un compartimento secreto, donde descansaba un paquete de cartas atadas con una cinta descolorida. El papel, frágil al tacto, desprendía un leve aroma a lavanda y tiempo encapsulado. La caligrafía elegante y cuidada pertenecía a su abuela, Carmen. El destinatario,
un tal Ernesto Moreira, un nombre jamás mencionado en las reuniones familiares. Las palabras saltaban de las páginas como pequeñas confesiones, nuestro secreto, decisiones que nos desgarraron, lo que nadie debe saber. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras sus ojos devoraban frases sobre el sacrificio necesario y lo que dejamos atrás. El crujido de la madera en la escalera la alertó. Guardó precipitadamente una carta en el bolsillo de su pantalón. La tía Sofía apareció en el umbral. Su rostro, transformándose del saludo cordial a una expresión tensa al notar las cartas esparcidas. Sus manos arrugadas temblaron levemente mientras se acercaba con pasos acelerados. Con movimientos bruscos, recogió las cartas murmurando sobre cosas viejas, sin importancia. ¿Y por qué hurgar en el pasado? La mirada huidiza de Sofía contradecía sus palabras, despreocupadas, mientras guardaba las cartas en su bolsillo. Elena notó cómo su tía escaneaba el escritorio. Probablemente, Elena observó el arroz pasando de mano en mano alrededor de la mesa familiar. Los rostros conocidos, las mismas conversaciones de siempre. Respiró hondo, sintiendo el peso de las cartas en su memoria. ¿Saben? Encontré unas cartas antiguas en el ático, de alguien llamado Ernesto. La mano de tía Consuelo tembló, derramando agua sobre el mantel de flores. Los ojos del tío Manuel se clavaron en su plato mientras un silencio incómodo invadió el comedor. Elena notó cómo su madre tosía nerviosamente, evitando su mirada. Cosas viejas, sin importancia, respondió tía Consuelo, recuperando la compostura. Mejor hablemos del Festival del Pueblo. La conversación cambió abruptamente. Pero Elena había registrado cada gesto, cada mirada esquiva. Después, mientras ayudaba a lavar los platos, tía Consuelo se acercó tanto que Elena percibió su perfume de jazmín mezclado con el aroma a jabón. Hay puertas que es mejor no abrir, Elena. Algunos secretos no hacen bien a nadie. Pero aquella advertencia, susurrada entre vapor y porcelana, solo fortificó su determinación. Secándose las manos, Elena supo que ya había cruzado un umbral del que no podía regresar. La reacción familiar confirmaba que algo importante yacía enterrado en aquellas cartas amarillentas. El papel tembló entre los dedos de Elena mientras leía el documento desgastado. Carnet militar de Ernesto García, afiliado al bando republicano. La fotografía amarillenta mostraba un rostro familiar con ojos desafiantes. Su abuelo, siempre descrito como apolítico en las conversaciones familiares, había luchado en el bando opuesto al que toda la familia presumía pertenecer. El certificado de nacimiento apareció después, escondido entre sobres sellados con cera roja ya quebradiza. Las fechas no coincidían. Su abuela María había nacido 2 años antes de lo que siempre habían celebrado. Elena frotó sus sienes mientras las piezas comenzaban a encajar con dolorosa precisión. La visita a doña Concepción, vecina del pueblo que superaba los 90 años, había sido reveladora. Entre sorbos de té y miradas esquivas, la anciana había mencionado el escándalo y luego guardó silencio, como arrepentida. Los documentos oficiales no mentían. Sellos gubernamentales, firmas notariales, registros parroquiales. Todo señalaba una verdad cuidadosamente enterrada durante décadas. La respetabilidad familiar, pilar fundamental del orgullo de sus padres,
Parecía sostenerse sobre arena movediza. Elena guardó los papeles en su bolso con manos temblorosas. Revelar esto significaría desmoronar no solo el pasado, sino también el presente que todos compartían. Elena repasó con dedos temblorosos los lomos de los libros en la biblioteca familiar. Uno sobresalía ligeramente, un viejo ejemplar de García Lorca que su abuela solía leer. Al abrirlo, un trozo de papel amarillento se deslizó hasta el suelo. Lo recogió y su corazón se detuvo un instante. Era la mitad faltante de aquella fotografía rota que había encontrado días atrás. Con pulso acelerado, unió ambas partes sobre la mesa de madera. La imagen completa se revelaba ahora con claridad. Ernesto sostenía un bebé en brazos, mientras su abuela lo miraba con una sonrisa que Elena nunca había visto en su rostro. La fecha escrita al reverso coincidía exactamente con el nacimiento de su padre. Entre las páginas del mismo libro, un pequeño cuaderno de tapas desgastadas guardaba la letra inconfundible de la abuela. Elena leyó las primeras líneas y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hoy hemos decidido que Alfonso será el padre oficial. Ernesto nunca regresará y nuestro pequeño necesita un apellido respetable. Los recuerdos se reorganizaron violentamente en su memoria. El abuelo Alfonso, aquel hombre severo pero cariñoso que la había criado, no era quien todos creían. Una mentira sostenida durante décadas por protección o por vergüenza, quizá por ambas. El reloj de pared marcaba las horas con indiferencia, mientras Elena permanecía inmóvil, contemplando una verdad que ya no podía desconocer. Su historia familiar, su propia identidad, el aroma a desinfectante, impregnaba el pasillo de la residencia Santa Lucía mientras Elena avanzaba con pasos decididos. En su bolso, las cartas y el carnet militar pesaban como plomo. Tío Joaquín, 92 años, el último guardián de aquella verdad, levantó la mirada cuando ella entró sin anunciarse a su habitación. Sus ojos aguamarina, idénticos a los de la abuela Pilar, se ensancharon al reconocerla. Elena desplegó los documentos sobre la mesita auxiliar sin mediar palabra, observando cómo el rostro arrugado del anciano palidecía. El temblor en las manos de Joaquín delataba que reconocía perfectamente aquellas reliquias familiares. Elena permaneció de pie, esperando, mientras el viejo acariciaba con dedos nudosos la fotografía de Ernesto. El silencio pesaba entre ellos hasta que Joaquín comenzó a hablar con voz quebradiza. Ernesto García no era un simple amigo de juventud de la abuela como siempre habían contado. Era su verdadero amor. Fusilado en 1941 por sus ideales republicanos, Elena sintió que le faltaba el aire cuando Joaquín reveló que su padre jamás supo que era hijo de Ernesto, nacido meses después de su ejecución. La abuela Pilar se había casado apresuradamente con Francisco, un viudo afín al régimen, para proteger al bebé. Joaquín extrajo de su mesita de noche una última carta que Elena nunca había visto, donde Ernesto escribía sobre el hijo que jamás conocería. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena mientras la luz mortecina del atardecer bañaba el estudio, cuando Elena desplegó todos los documentos sobre la alfombra, desgastada. Las fotografías, amarillentas por el tiempo, formaban un mosaico de verdades fragmentadas que ahora encajaban con dolorosa claridad. Tomó la imagen de su abuela, tan joven y con esa mirada que ahora reconocía como la misma que veía cada mañana en el espejo.
El secreto familiar pesaba en sus manos, como una herencia no deseada. Reorganizó meticulosamente cada carta en sobres nuevos, etiquetándolos por fechas. Su mente calculaba el impacto que tendría revelar todo. La tía Carmela con su frágil corazón, los primos que idolatraban una versión idealizada del abuelo. 3 generaciones construidas sobre cimientos de medias verdades y silencios piadosos. Elena notó cómo sus propias manos repetían los gestos protectores de su madre: guardar, ordenar, ocultar. El patrón familiar se manifestaba en ella involuntariamente, ese instinto de preservar la memoria colectiva aunque estuviera distorsionada. Respiró hondo mientras cerraba la caja de madera donde había encontrado todo inicialmente. Por ahora, decidió, el secreto permanecería con ella, no por complicidad con el pasado, sino por compasión hacia el presente. Necesitaba tiempo para procesar cada revelación, para entender quién era ella misma a la luz de esta nueva verdad. Guardó la caja en el estante más alto del librero, visible pero inaccesible, como el propio. El archivo histórico municipal olía a papel viejo y a polvo acumulado durante décadas. Elena deslizó sus dedos por los lomos desgastados de los registros culturales, buscando cualquier rastro de Ernesto. Cuando la archivista colocó ante ella una carpeta con recortes amarillentos, su corazón se aceleró. Allí estaba él, más joven, con una mirada intensa, sosteniendo un pequeño libro titulado Versos en sombras. Bajo su foto, un artículo lo describía como la voz poética más prometedora de nuestra provincia. Elena pasó páginas, con manos temblorosas, mientras descubría al hombre que había amado su abuela. Poeta laureado, defensor de causas sociales, organizador de tertulias literarias que transformaron el panorama cultural de la región. En una vitrina, protegido por un cristal, encontró el poemario original, abierto en una página con una dedicatoria apenas velada, para M, cuya luz permanece cuando todo es oscuridad. Las iniciales de su abuela, Magdalena, aparecían codificadas en varios poemas, como un secreto a voces entre líneas. El historiador Jiménez le mostró fotografías de murales inspirados en sus versos y le habló del legado perdurable que Ernesto había dejado en escuelas y bibliotecas locales. Ahora entendía por qué su abuela había guardado ese amor imposible durante décadas. No era solo un romance prohibido, sino la conexión con un mundo de belleza y significado que le había sido negado. Mientras sostenía entre sus manos un ejemplar del poemario que el historiador le obsequió, tía Margarita irrumpió en la sala cuando Elena clasificaba los documentos sobre la mesa del comedor. Su rostro palideció al reconocer las fotografías y los recortes de periódico. Con manos temblorosas, intentó arrebatarle los papeles, mientras le recriminaba su imprudencia. Elena se aferró a las evidencias, provocando que varios documentos cayeran al suelo. La tía, entre susurros furiosos, le confesó que algunos en la familia conocían fragmentos de la verdad desde hace décadas. Sus ojos enrojecidos revelaban miedo genuino, mientras explicaba las consecuencias. Ostracismo social, puertas cerradas, apellidos manchados, que ningún blanqueador podría limpiar. Margarita se desplomó en el sofá, súbitamente agotada, y le relató cómo el abuelo había construido su fortuna mediante conexiones que ahora resultaban vergonzosas. Elena
Escuchó en silencio, observando cómo las manos de su tía dibujaban círculos nerviosos en el aire. En la CES, familia completa sería juzgada por los actos de un hombre ya muerto. Argumentaba Margarita mientras le suplicaba destruir todo antes del reencuentro familiar. Afuera comenzaba a llover y las gotas golpeteaban contra los cristales, como un recordatorio del tiempo que seguía avanzando sin esperar a nadie. Elena sostuvo entre sus dedos la fotografía más incriminatoria, sintiendo su peso real, mucho mayor que el del papel deteriorado. El ultimátum. De su tía cristalizaba todas sus dudas. Preservar la paz familiar o defender la verdad histórica que Elena sostuvo entre sus manos el viejo reloj de bolsillo que su abuela le había regalado en su 18º cumpleaños. Nunca antes había notado que la tapa trasera tenía un pequeño compartimento oculto. Sus dedos temblaron al extraer un papel amarillento, doblado con precisión milimétrica. La caligrafía elegante de su abuela apareció ante sus ojos como un fantasma materializado. Para Elena, cuando esté lista para conocer la verdad, leyó en el encabezado. El corazón le dio un vuelco, mientras sus ojos recorrían aquellas líneas escritas años atrás. Su abuela confesaba haber anticipado este momento, sabiendo que la curiosidad y determinación de Elena eventualmente la llevarían a desenterrar el pasado familiar. Las palabras transmitían una mezcla de dolor y esperanza que humedecieron sus ojos. La carta mencionaba un baúl pequeño escondido bajo una tabla suelta en el ático, lleno de fotografías, recortes de periódicos y documentos que su abuela había preservado meticulosamente. Elena comprendió entonces que no estaba traicionando a su familia. Estaba cumpliendo el deseo silencioso de su abuela de que alguien tuviera el valor de enfrentar la verdad. La última línea resonó como una bendición. Confío en tu juicio, mi niña. Sea cual sea tu decisión, tendrás mi apoyo desde donde esté. Elena. Apretó la carta contra su pecho, sintiendo por primera vez desde que comenzó esta búsqueda que no. Elena extendió sobre la mesa del comedor las fotografías en sepia y las cartas amarillentas con caligrafía elegante. Sus manos temblaban ligeramente mientras ordenaba cronológicamente los fragmentos del pasado familiar. El poemario de Ernesto, aquel volumen gastado de tapas azules, ocupaba el centro de aquella improvisada exhibición. Había decidido omitir las cartas más comprometedoras, aquellas que revelaban la verdadera naturaleza de la relación entre su abuela y Ernesto. Algunas verdades eran demasiado dolorosas, demasiado destructivas. El reloj marcaba las 5 de la tarde. En una hora llegarían todos. Imaginó la expresión de tía Margarita al ver las fotografías, su rostro desencajado y la inevitable negación. El tío Carlos seguramente mantendría ese silencio pétreo que lo caracterizaba cuando algo lo perturbaba profundamente. Los primos más jóvenes quizás mostrarían curiosidad o indiferencia ante un pasado que les resultaba ajeno. Elena había preparado té y café, galletas caseras y servilletas de tela, como si la formalidad pudiera amortiguar el impacto de sus revelaciones. Revisó por última vez las notas que había preparado, palabras cuidadosamente elegidas para transmitir verdades parciales sin destruir la imagen que todos tenían de la abuela. El legado familiar cambiaría para siempre después de esta tarde. El secreto, como un dique a punto de romperse, ya no podría contenerse completamente. Elena respiró profundo, sintiendo el peso de su responsabilidad.
La verdad, el silencio en la sala era tan denso que Elena podía escuchar el viejo reloj de pared marcando cada segundo con precisión implacable. Las miradas de sus familiares oscilaban entre la incredulidad y la conmoción, mientras observaban las pruebas desplegadas sobre la mesa. Tía Matilde negó con la cabeza repetidamente, sus labios apretados en una línea tensa, mientras el tío Roberto golpeaba la mesa con los dedos en un ritmo nervioso. Los documentos que probaban la existencia de Ernesto y su historia con la abuela permanecían inmóviles, como testigos silenciosos de una verdad largamente enterrada. El tío Jaime, el mayor de todos, con sus 87 años, asintió lentamente, confirmando fragmentos de aquella historia que había escuchado en susurros durante su juventud. Sus manos arrugadas señalaron la fotografía donde aparecía Ernesto con uniforme militar, revelando detalles que solo alguien cercano a esa época podría conocer. Elena colocó el reloj de bolsillo en el centro de la mesa, símbolo tanto del amor, interrumpido, como del que había florecido después. Con voz serena explicó que honrar la memoria de su abuela significaba aceptar toda su historia, incluido el amor por Ernesto y el posterior por su abuelo, ambos igual, de legítimos. Las lágrimas silenciosas de su madre, que había permanecido callada hasta entonces, parecieron diluir la tensión, acumulada durante décadas. Un suspiro colectivo recorrió la habitación cuando la prima Lucía propuso un brindis por la valentía de quienes amaron contra toda adversidad. Elena guardó aquel reloj en su bolsillo, decidida a llevarlo consigo como recordatorio de que el amor no se mide por su duración, sino por su profundidad. Mientras la tarde caía sobre aquella casa familiar, las sombras largas se mezclaban con los rayos dorados que atravesaban la ventana, iluminando las fotografías desplegadas sobre la mesa. Antes de marcharse, Elena pasó sus dedos por la inscripción gastada del reloj, sintiendo que todas las piezas de su historia familiar finalmente encajaban. Sobre la mesa quedó la fotografía de los amantes separados por la guerra, ahora bañada por la misma luz que alumbraba los rostros reconciliados de quienes habían elegido recordar juntos. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.